Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, mis hermanas, buenas tardes, apreciados televidentes. Gracias a Dios que tenemos otra vez el privilegio de llegar a la intimidad de sus hogares. Gracias a ustedes que hoy, como todas las tardes, me permiten compartir el mensaje de la palabra del Señor. Amigos, estamos estudiando con ustedes en esta semana ese mensaje del lugar que tiene la gracia de Dios y la obediencia en nuestra salvación. Así que vamos a orar y vamos a ir a la meditación de la palabra del Señor. Te agradecemos, Padre, porque en tu infinita misericordia hoy disfrutamos de la vida, de la bendición de tener la salud, del gozo de llegar a tantas personas con este mensaje. Gracias, Dios eterno, por cada familia que se ha conservado saludables hasta hoy. Gracias, Padre de la Gloria, por aquellos que aun cuando enfermaron se han recuperado, por los que están reponiendo su salud, y por aquellos, Señor, que los ha alcanzado el dolor del luto. Pedimos tu consolación, tu fortaleza, por los médicos, por las enfermeras, por todas las personas que luchan frente a esta pandemia. Te pedimos, Padre, que tu bendición esté con ellos, con sus familias, con sus zonas de trabajo y con sus zonas donde viven, para que tú puedas aguardar y proteger a cada uno. Danos ahora la bendición de tener con nosotros el Espíritu Santo, de que tu palabra se convierta en alimento de nuestra vida espiritual, ese pan del cielo que necesitamos para convertirnos en mejores hijos tuyos, para crecer en la experiencia de la salvación. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por siempre respondernos. Gracias porque nunca nos abandonas. Gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, si estamos listos para ir a la meditación de la palabra del Señor. En el mensaje anterior hablábamos de esto. En mi obediencia no le aporto mérito alguno para la salvación. Quien me salva es la gracia de Cristo Jesús. La gracia es la raíz de la salvación. La obediencia, el fruto que da una persona nacida de nuevo, es justamente eso, el fruto de haber sido alcanzado por la gracia. El fruto de la salvación son las obras, para decirlo así. En esta hora me propongo que tomemos algunas declaraciones de la palabra de Dios y luego vamos a ampliarlo con algunas explicaciones para entender. Mencionamos algo al cierre del mensaje anterior. ¿Cuál fue el problema de los fariseos? ¿Cuál es el problema que debemos evitar nosotros ahora? Atomizar la salvación. Atomizar el pecado. Cuando atomizamos el pecado, atomizamos la salvación. ¿Qué es eso? Lo vamos a ver. Miremos con ustedes en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 3. Y vamos a ver del versículo 10 al versículo 18. Romanos 3. Versículo 10 al verso 18. Dice esta declaración: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿De dónde tomó el apóstol esta declaración? Porque inicia diciendo como está escrito.
Significa que esto viene del Antiguo Testamento. Porque para el tiempo de la iglesia primitiva, cuando usted lee, por ejemplo, en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, esta declaración y todas las otras en las que los apóstoles hacen referencia a las escrituras, a la palabra de Dios, a la verdad, aún escrito está, son referencias a las declaraciones del Antiguo Testamento. La Biblia que tenían en la iglesia primitiva era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba en proceso de escribirse, los evangelios y las cartas apostólicas. Entonces, Pablo dice, como está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Que no hay justo ni aún uno. Que no hay quien busque a Dios. Que no hay quien entienda. Que todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Ay, dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿De dónde lo tomó? Creo que Pablo estaba citando el Salmo 14. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Salmo 14. Y entonces vamos a ver en esta declaración que exactamente estaba tomando como un escrito está. Dice el Salmo 14 en el verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3. Todos se desviaron a una. Se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y si usted sigue leyendo el versículo 4, dice, no tienen discernimiento. Así que tomamos la cita de donde el apóstol Pablo ahora, cuando escribe a los romanos, viene haciendo un comparativo desde el capítulo 1 y 2, tanto de gentiles como de judíos. Y dice Pablo, señores, llegamos a una conclusión. Encima de este planeta no hay justo ni siquiera uno. Esto para refrescarle la memoria de aquel hermano que llamó y dice, pero si estoy en obediencia, si guardo todo lo que me pide la Santa Biblia, ¿no le aporto algo a la salvación? Hermano, es que cuando usted y yo hacemos un cambio, cuando somos transformados, cuando nos renovamos, cuando tomamos un rumbo diferente, es porque ocurre el nuevo nacimiento. Y esa es una obra de Dios. El nuevo nacimiento, el arrepentimiento mismo, el abandono del pecado, es un don de Dios. No es algo que está en usted y en mí. La salvación en nosotros ocurre únicamente por una operación divina que se llama la gracia de Dios, que me da lo que no merezco, y la misericordia de Dios, que no me trata como si merezco. ¿Me explico? La gracia ocurre en nosotros dándonos lo que no merecemos, la salvación. Y la misericordia de Dios funciona en nosotros dándonos un trato. El trato que no merecemos. Ahora bien, ya dice la palabra de Dios en el Salmo 14. Lo repite el apóstol Pablo en Romanos 3:10.
al 18. No hay justo ni aún uno. La raza humana se apartó. En otro lugar el apóstol dice que antes nosotros éramos enemigos de Dios. Y en esa condición no se encuentra. Esta persona en la llamada me decía, mire, ¿y si vivo sin pecar? Porque ya no he pecado, yo he cambiado mucho. ¿Vivirá alguien un solo día encima de este planeta sin pecar? Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, allá después de las cartas de Pedro, llegando al libro del Apocalipsis. Primera Juan 1, versículo 8, 9 y 10. Dice el verso 8, escuche bien esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cómo? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, versículo 9, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siempre que el cielo haga una cirugía, aunque produzca dolor, también ofrece una curación. Si decimos que no pecamos, ¿estamos qué? Mintiendo, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Pero hay esperanza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cabe todo. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué le hacemos a Él mentiroso? Porque Él dijo, si ustedes siendo malos, la condición del ser humano es de maldad. Fuimos concebidos, fuimos formados en pecado, en maldad. Somos pecadores por naturaleza. Vivimos en un mundo y en un tiempo donde resulta ridículo, ofensivo, fuera de lugar decirle a una persona que es un pecador. Pero no hay otra manera de llamarlo a la salvación, sino a través de que reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y ahí es que vamos a entrar entonces en un asunto interesante. Hay una diferencia entre pecados y pecado. Hay 5 palabras en el griego koiné, en el que está escrito el Nuevo Testamento. Hay 5 palabras que vamos a analizar esta tarde con ustedes. Palabras que se usan para definir la palabra pecado. Palabras que se usan para definir que la persona ha transgredido la ley de Dios. Y la transgresión de la ley de Dios es ¿qué cosa? Pecado. Entonces, comencemos ahora. Primera palabra que aparece en el original para referirse a pecado es la palabra hamartía. La palabra hamartía para pecados, o la va a encontrar usted como hamartano, pecador. Hamartía, pecado. Hamartano, pecador. ¿Qué define? ¿Cómo se traduce para nosotros? ¿Qué quiere decir esa palabra? Mire, si le cito la definición, es la siguiente. Hamartía, en griego koiné,
está diciendo que es una acción de errar el blanco. ¿Qué es una jamartía? Errar el blanco. No alcanzar el propósito que Dios establece para nosotros, los seres humanos, para nosotros, la criatura. Errar el blanco es la manera como se refiere a los héroes que no conquistaron en la batalla, que no alcanzaron el objetivo, que no llegaron a la meta, que fracasaron en el intento. ¿Qué cosa? Errar el blanco. Y de allí podríamos hablar todos los mensajes de esta semana sin salirnos de esa palabra. Y aquí es donde yo quiero que usted ponga en frío su mente y vaya analizando conmigo si le aporta algún mérito lo que a veces nos sale bueno. Errar el blanco. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva, Dios les puso una meta que alcanzar, un objetivo que lograr, una señal de lealtad. ¿Cuál era esa meta que alcanzar? ¿Cuál era el objetivo que tenían que lograr Adán y Eva? ¿Cuál era la señal de lealtad que se les dio? No toque lo ajeno. No agarre lo que no se le ha permitido. No coman del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Comieron. ¿Qué definición podemos hacer de ellos en este punto? Erraron el blanco, no alcanzaron el objetivo, fracasaron en el intento, jamartía. Errar el blanco, no estar a la estatura, no estar a la altura, no dar la medida de la exigencia de Dios. A usted que me llamó, a usted que quiso interpretar que el Señor pone una parte en la salvación y usted le aporta otro poco. Le pregunto, ¿ha alcanzado usted la meta de perfección que Dios espera de nosotros? ¿Es usted el padre de familia a la altura que Dios espera que sean los padres de familia? ¿Los ciudadanos del reino de los cielos? No le estoy preguntando si está luchando, si está batallando, si está perseverando, si trata de hacerlo mejor, si se esfuerzan. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿está alcanzando la meta de Dios como padre de familia? ¿Es usted el modelo que le diría a sus hijos, hagan lo que yo he hecho, hagan lo que yo hago? ¿O se dirá de usted y de mí, como dijo Jesús de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen? Solo una pregunta hemos hecho. Filosofar es la mejor manera de encontrar una verdad. Hacer preguntas para buscar respuestas. ¿Es usted la madre de familia a la altura que Dios espera que sea una madre de familia? ¿Es perfecta su paternidad o su maternidad? ¿O cree que estamos lejos de esa meta conforme a la exigencia divina? De su respuesta depende
su condición. Mi condición depende de mi respuesta. Soy el miembro de iglesia a la altura que Dios espera que sean los que están en la iglesia. Y aquí podemos extender la pregunta. ¿Es usted, soy yo, el hijo a la altura de la voluntad de Dios? ¿Está cumplido al 100% el quinto mandamiento en mi vida, en su vida, como hijos? ¿Qué dice? Si tomo mi vida, si toma su vida y la confrontamos con esa declaración que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da, ¿cómo quedamos? ¿Hemos alcanzado el blanco de Dios como hijos? ¿Qué opina? ¿Cómo se siente? ¿Es perfecta su conducta de hijo en relación con sus padres? De hecho, los que enterramos a nuestros padres, ya tenemos que seguir viviendo con la responsabilidad de ese mandamiento. ¿Por qué? Porque a donde quiera que vayamos, donde quiera que nos ve este mundo, sabrá la casa en la que crecimos, los padres que tuvimos. Y nuestra conducta les honrará o les deshonrará. ¿Qué opina de eso? ¿Está bien satisfecho Dios con usted y conmigo? Porque si como padre no alcanzo el blanco, como hijo no alcanzo el blanco, como miembro de iglesia no alcanzo el blanco, como esposo o esposa no alcanzo el blanco, ¿en qué condición estoy? Errando el blanco. Y si erramos el blanco, sí, ahí amartillen esto, entonces usted y yo necesitamos un Salvador. En vez de estar en la condición que creía estar el fariseo, ¿se acuerda el fariseo que entró al templo a orar? Dijo: yo soy bueno, te agradezco por eso. Eso fue lo que dijo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo en todo lo que recibo, y no soy como este otro. Justicia propia, culto al yo, suficiencia propia. Peor. ¿Se acuerda de aquella declaración que dijo el Señor Jesús en ese mismo relato? Cualquiera que se humille será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. ¿Qué dijo el publicano? Ten misericordia de mí, que soy pecador. Nunca, mi hermano, por muchos logros que obtenga, nunca ponga en su corazón la idea de que le está ayudando a Dios para su salvación. Esa es una idea diabólica. Toda la obediencia que pueda aportar los mejores frutos que pueda tener son el resultado de que la gracia me ha salvado. Y debo hacerlo porque las obras cuentan en el juicio de Dios. Pero no como méritos, sino como frutos que evidencian que funciona la salvación en nosotros. Que funciona la salvación en nosotros. Entonces, ¿ha alcanzado el blanco de todo lo que Dios espera que alcancemos el blanco? ¿Qué dice? Si no alcanzamos el blanco y erramos el blanco, necesitamos, ¿qué cosa? Un Salvador. Somos pecadores. Y ese es el asunto, que lo que hace perfecta nuestra obediencia es que el Dios del cielo no me mira a mí. El Dios del cielo no lo mira a usted. El juez del universo no lo coloca a usted para examinarlo. Él mira al Hijo de Dios. Él mira a Cristo Jesús,
y a través de Cristo Jesús y su justicia que nos es impartida, nos es imputada a nosotros, entonces hay otro lugar en la Santa Biblia que dice que Dios mira las cosas que no son como si fueran. Porque el Señor dice que somos justificados. ¿Pero justificados por qué? Por gracia. Por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Imagínense que los méritos del individuo contaran con lo orgullosos que somos nosotros, con los sobrados que somos nosotros. Llegaríamos igualito que el fariseo, cada quien a medirse quién tiene más ventaja. Por eso es que el Señor no le permite los méritos, y es que no los tenemos, no hay manera de conseguirlos. Todo es por gracia. Y lo bueno que salga de nosotros, Dios produce en nosotros. Ahora sí, Filipenses 2:13, allí es donde está esa cita. Filipenses 2:13, porque Él es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Palabra de Dios. Punto número 1, palabra número 1. ¿Cuál es? Hamartía, pecado. ¿Qué se traduce esa palabra? ¿Cómo se traduce? Errar el blanco, no alcanzar la meta divina. Y en este planeta, de allí que tienen razón cuando nuestros hermanos evangélicos dicen es que nadie puede obedecer. En ese punto, todos erramos el blanco. Ahora, no porque a nosotros no alcanzamos el blanco, entonces hay puerta abierta ¿para qué? Para pecar de ninguna manera. Hay otro lugar donde el Señor Jesús dice, sean perfectos como yo soy, perfecto. ¿Cómo entiende ese versículo usted? Tendríamos que tener todo el tiempo para explicarlo en el contexto que está de la bienaventuranza. Pero la perfección que Dios espera de nosotros es al nivel de nosotros. ¿Cómo? Nuestra perfección es defectuosa cuando se hace perfecta, cuando nos es imputada la justicia de Cristo Jesús. Se lo ilustro de una manera sencilla, que se entiende bien. ¿Se entiende bien? ¿Cuál? Un recién nacido. ¿Qué dice el doctor, la enfermera o la partera? Yo creo que todavía existen, claro que sí. Pienso que sí. ¿Qué dice cuando toma el bebé, la bebé recién nacido? Tiene los piecitos, tiene las orejitas, tiene los ojos, tiene todo. Dice, mire, nació perfecto. ¿Es verdad que nació perfecto? Le faltan los dientes. Le falta el pelo, posiblemente. Le falta que caminar. Falta que saber si va a hablar. Está perfecto en su esfera de recién nacido. De usted y de mí se espera que seamos perfectos en la esfera del humano que ha entregado su vida al Señor y vive de acuerdo a las instrucciones del reino de Dios. Hamartía, errar el blanco. Para el argumento, pero ¿y si no peco? ¿Y qué acabamos de leer en Primera de Juan? El que dice que no ha pecado es mentiroso y la verdad no está en él. Y si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso al Señor que dice que nosotros somos desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies podrida llaga. Y nuestra justicia es como trapo de inmundicia. En esa condición, con ese bien entendido, hemos de saber que usted y yo necesitamos desesperadamente un Salvador y que no podemos atomizar el pecado. No podemos atomizar la salvación, porque nuestra condición es la de pecador. Segunda palabra que debemos entender, segunda palabra que aparece en el original,
en el griego koine, que se usa para traducirla como pecado. Es la palabra parábasis. ¿Cuál es la palabra? Parábasis. ¿Cómo se traduce? Resulta que esto todos sabemos que tiene que existir. Hay una frontera, hay una línea divisoria entre el bien y el mal. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que hay una separación, hay un punto hasta donde llega la verdad y de ahí para allá comienza ¿qué cosa? El error, el engaño, la mentira. La palabra parábasis se traduce como cruzar la línea. ¿Cómo se traduce? Cruzar la línea. Y esa línea de separación entre el bien y el mal muchas veces es casi indeleble. Esa línea de separación entre el bien y el mal es muchas veces casi imperceptible. Esa línea de separación entre el bien y el mal muchas veces ni siquiera nos damos cuenta en qué momento nos movemos de un lugar al otro lugar. ¿Ejemplos? Le pregunto una cosa y seamos honestos. ¿Es fácil mentir o es difícil mentir? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Es fácil o vas a... Cambiamos la pregunta a usted, sí, a usted que me está mirando, si a usted le cuesta mentir o miente fácil. Alguien me dijo el otro día, yo no diría tantas mentiras si no hicieran tantas preguntas. ¿Es fácil o es difícil? Es peligroso llegar al punto de ni siquiera sentirse mal por decir mentiras. En ese punto donde la línea de división es casi imperceptible, es fácil mentir. Simplemente ahora que el teléfono no está pegado a una línea. Simplemente ahora que el teléfono no necesariamente tiene que estar en un domicilio. Cuando usted no quiere un compromiso dice no estoy. Y nadie le puede demostrar que está o no está. ¿Sí me explico? Los chistes, por ejemplo. Algunos nos encantan los chistes. Pero el chiste, normalmente el chiste está basado en exageraciones, por eso es que da risa. Pero una exageración que sale de la verdad pasa ¿a dónde? A la mentira. Y la mentira es pecado. Y tiene un padre que se llama Satanás, el padre de la mentira. ¿Ve qué fácil es pecar? ¿Ve qué fácil es pecar? Recuerdo a alguien que uno llegaba y tocaba la puerta y adentro la televisión estaba sonando. Pero la persona no estaba. Y la persona me dijo, es que yo dejo encendido la televisión para que crean que hay gente, pero no hay. ¿Sí? Le voy a hacer una pregunta más sencilla de entender. A ver si le ha pasado y nos entendemos. Tal vez voy con los más jóvenes, aunque esto le puede pasar a cualquiera. Cuando usted está solito o solita, se dice que uno es realmente uno cuando está solo. Cuando hay más gente nos ponemos la máscara. Pero cuando estamos solos, tomamos decisiones y hacemos acciones que no las haríamos en la congregación o delante de la gente. Pero por eso es que nunca debemos olvidar que vivimos en la presencia de Dios.
Y que si no queremos que el vecino, que el pariente, que el pastor, que el hermano de iglesia nos vea una mala acción, no querramos nunca que la vea el ángel que anda con nosotros. Porque ese ángel que anda con nosotros reporta todos los días en los libros del cielo cómo estuvimos ese día. Y el punto es este, la pregunta es esta. Cuando usted ha estado solo o sola, completamente solo, en su dormitorio tal vez, y tiene que salir o hacer algo, no tiene loción para ponerse, pero está la loción de su hermano o de su hermana, ¿qué hace? ¿Qué hace? Me voy a prestar la loción de mi hermana. Y a veces no solo la loción, la blusa, los zapatos. ¿Se lo está prestando o está agarrando lo ajeno? ¿Cuál de las dos? ¿Cuándo le va a devolver la rociadita de loción? ¿Qué piensa? Parábasis. Cruzar la línea. Esa línea que puede ser casi imperceptible. No notar cuando estoy dejando de mantenerme en la verdad para pasarme a la mentira, al error. Esa palabra se traduce como pecado. Le pregunto, en un día de 24 horas, ¿usted vive a la perfección sin cruzar la línea o se le cruza la línea? Los que tenían un lenguaje malcriado y usaban las malas palabras una y otra vez, les pregunto, hoy que están en la iglesia, hoy que me dice que ha cambiado mucho, ya no dijo ni una mala palabra. Y de esto vamos a hablar más adelante. De esto vamos a hablar más adelante en el desarrollo del mensaje. Cruzar la línea es pecado. Y se necesita una justicia perfecta. ¿Se acuerdan ustedes lo que Jesús le dijo a los discípulos, le dijo a su auditorio? Dijo que era necesario que la justicia de sus seguidores fuera mejor, que superara a la de los escribas y los fariseos. Y aquellos tipos, cuando encontraban a una persona que consideraban un pecador, se apartaban en el camino para que no los tocara la sombra de ese pecador y no contaminarse. Detenían, literalmente, detenían la respiración para no contaminarse. Me da gran pesar y me hace gracia que en algunos pueblos, cuando estamos viajando en este tiempo de la pandemia, cuando estamos viajando y los hombres, las mujeres, los niños miran que ve el carro, corren a ponerse el bracito y a taparse la nariz. Como que los que vamos de fuera vamos tirando coronavirus por todos lados. Nos tienen satanizados a los que vamos de fuera. Pues ese era el asunto. Los fariseos, que no me toque la sombra, que no me cruce con su respiración. Y dice Jesús, su justicia tiene que ser superior a eso. Le pregunto, en un día de 24 horas, ¿erramos el blanco? En un día de 24 horas, ¿nos mantenemos sin cruzar la línea? El salmista tiene una declaración que dice, perdóname los pecados que sé y los que no sé. Que ignoramos.
es correcto cuando decimos le fallamos a Dios todos los días y a cada instante. Mi condición, su condición es la de personas caídas. Yo no quiero con esto ser negativo y decirle que no hay esperanza, todo lo contrario. Es que nos coloquemos en el punto del publicano que fue a orar. Mire, no hay persona que está más lejos de Dios que la persona que cree que es bueno. ¿Cómo? La persona que suma sus victorias, soy bueno, soy bueno, soy bueno, y lo pregona, esa es la persona que está más lejos de Dios. La persona que está cerca de Dios, que tiene una comunión fuerte con Dios, ni siquiera se da cuenta que está cerca de Dios. ¿Sabe por qué? Se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar, y bien sencillo. A medida que el ser humano estrecha los lazos de la relación con su Salvador, como se acerca tanto al Señor, entonces mira, logra percibir, va entendiendo en su mente la santidad, la perfección de Dios. Y la persona que logra percibir, la persona que logra entender, la persona que logra tener un vislumbre de la perfección de Dios, esa misma persona, cuando mira hacia acá, se da cuenta que aquella perfección, cuando ilumina esta podredumbre, la podrida llaga, el trapo de inmundicia, esta persona, en vez de sentirse como el fariseo, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno, dice, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Pensemos en algunos personajes de la Santa Biblia que tuvieron la experiencia de mirar la grandeza de Dios. Esos personajes, cuando vieron la grandeza de Dios, también tuvieron la oportunidad de ver lo insignificante, lo mal que se ve el pecador. ¿Usted se ha visto en un espejo pequeño cómo se ve? ¿Se han visto un espejo pequeño? En un espejo pequeño todo el mundo es guapo, hermano. Todo el mundo se ve perfecto. Luego usted se ha visto un espejo gigante. ¿Qué pasa? Cuando más se magnifica la imagen, cuando más se extiende, también se pueden ver las deformidades. Un espejo grande, una pantalla gigante, te enseña todas las abolladuras que ya tenemos, que no las miramos en el espejo pequeño. Un lugar bien iluminado nos da más información que un lugar poco iluminado. De allí que cuando nos acercamos al Señor, en vez de creernos que tenemos méritos, nos damos cuenta cuán, siempre con M, pero no de méritos, sino de miserables, cuán miserables somos. El profeta Isaías, y a ver si doy con esa cita porque no la tengo en la mente, voy a ver. El profeta Isaías vive una experiencia de mirar la gloria de Dios. En el capítulo 6 del profeta Isaías, dice él, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al lado daba voces, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa de Jehová se llenó de humo. Versículo 5. Entonces dije, miren la reacción del profeta de Dios. Del profeta de Dios. Ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Palabra de Dios. ¿Cuál es la reacción del profeta Isaías? Cuando mira la grandeza, el trono, la adoración de los querubines a ese ser santo. Y entonces se compara él con aquel. Su adoración, su lugar de culto con la santidad del cielo. Ay de mí que soy hombre muerto. ¿Qué pasó? Cuando más nos acerquemos a Dios, menos cuenta nos damos de nuestros logros y nos informamos demasiado de nuestra miserable condición. Hermano, que nadie lo engañe diciéndole que el Señor aporta una parte de la salvación y que usted aporta la otra. De ninguna manera, usted y yo nunca tendremos méritos. Y si no, tómelo en el origen. Las hojas de higuera que se fabricaron Adán y Eva para cubrirse son la ilustración perfecta de que nuestra vestidura, nuestra justicia, nuestro aporte no tiene ningún valor. La obediencia que nosotros hacemos a los mandamientos de Dios también la hacemos porque Él produce en nosotros el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Es fruto del trabajo de Dios en nuestras vidas. Pero no es ningún aporte de parte de nosotros para tener mérito, porque el día que tengamos un así de mérito ya no será por gracia. Habremos comprado la salvación y nosotros no podemos comprar la salvación. Otro personaje que miró en otras circunstancias, de otra manera, y velado por la humanidad. Otro personaje que miró la grandeza de Dios fue Pedro. Pedro la ve en la pesca milagrosa. Las redes se rompían, las embarcaciones se hundían. Y al salir Pedro dice, apártate de mí, que soy pecador. Pedro tiene miedo de caer muerto por la presencia, reconoce al Hijo de Dios, al ser divino allí. Legalmente, en el corazón de Pedro el clamor que había era, no te alejes de mí, te necesito para salvarme. Y Jesús, que entiende el clamor del temor, porque Pedro ahora sí mira la grandeza de Dios y mira su condición. Y Pedro era un altanero, ¿se acuerdan? Pedro era un sobado, Pedro era todo eso que somos todos. Pero Pedro, al mirar la grandeza de Jesús, dice, apártate de mí, que soy pecador, tu gracia, tu gloria, tu poder me va a eliminar. Sin embargo, el Señor Jesús, allá, Isaías, ustedes siguen leyendo el relato, hay una solución. Cuando usted se acerca tanto al Señor y se da cuenta que no tiene ningún mérito, sino problemas en esa presencia. Gracias a Dios que Jesús no dice, apártate tú, sino que Jesús dice, acércate a mí, yo soy tu Salvador. Yo soy tu Salvador. Dos palabras, hamartía, errar el blanco. Si usted está alcanzando el blanco perfecto, dígame a mí que usted le aporta algo a la salvación. Parábasis, cruzar la línea entre el bien y el mal. Si usted nunca cruza la línea, dígame que no necesita un Salvador. El gran error en el pasado de los fariseos fue atomizar el pecado,
porque terminaron atomizando la salvación. ¿Qué es eso de atomizar el pecado y atomizar la salvación? Mirémonos mañana. Que Dios le bendiga. Gracias, Padre eterno. Gracias, mi Señor. Gracias, Rey de todo el universo, porque en su bondad hemos estudiado su palabra esta tarde. Que su bendición descanse sobre cada amigo y amiga televidente. Que su paz esté con cada familia que le invoque en esta hora. En el nombre bendito de su Hijo Jesucristo, y lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Si Él nos presta la vida con salud, nos vemos mañana. Que el Señor le bendiga.